Buenas tardes. Voy a presentar el informe de mi práctica llevada a cabo este año. Eh, Esto es para el ramo de la práctica profesional dictado por la profesora Alejandra Valencia. A manera introductoria, hice mi práctica entre 3 de enero y 3 de marzo. Fueron 2 meses exhaustivos y procederé a explicar más o menos cuáles fueron las operaciones o las tareas que pude llevar a cabo. Bueno, la agencia de Carlos Rossi Sofía es una agencia de aduanas, el cual se dedica a revisar y a cruzar la documentación de una carga que se quiere exportar con todos los sistemas digitales que esto requiere. Bueno, además de eso, hacen las resoluciones de problemas que se van dando día a día, ya sea con el ingreso de camiones o los documentos que vienen con mala información. Entonces, todo eso se tiene que preocupar que la agencia sea capaz de reconocerlo y poder solucionarlo antes de que llegue a puerto. Esto también se lleva a cabo con otras instituciones a cabo, que lo vamos a presentar a continuación. Bueno, dentro eh, de las instituciones con las que trabaja la agencia de aduana, tenemos el servicio agrícola ganadero, sobre todo para las cargas como fruta, que es lo que más se exporta la agencia de aduana, Carlos Rossi, y es para ver si, por ejemplo, dependiendo del lugar, como por ejemplo el puerto de Busan, en Corea, requiere sí o sí la fumigación de la carga de fruta que se está llevando al extranjero. Por lo tanto, el SAC se dedica a revisar que este se haya llevado a cabo de manera óptima. Tenemos el Servicio Nacional de Aduanas, donde se ingresan los datos de la carga, ya sea el peso, el número de documento de salida, etcétera. Tenemos el Terminal Pacífico Sur, que es el principal puerto, o sea, el principal terminal con el que trabaja la agencia, y a este también se le ingresan los datos de la carga y las condiciones en las que tiene que ir para que en el trayecto, en el flete, no se ocurra ningún problema de temperatura o ventilación. El terminal portuario del Paraíso, TPB, no fue tanta carga, sino que de repente carga muy aislada, casos muy puntuales, se tenía que tener consideración que se mandaba a ese terminal. Y tenemos EPB, que como dueño de SEAL, eh, si había algún problema, por ejemplo, no sé, el ingreso de camiones a SEAL como tal, la agencia tenía que hablar directamente con EPB para que resolver estos problemas que tuvieran los choferes al momento de entrar. Bueno, dentro de las operaciones y tareas tenemos, o de las que yo llevé a cabo principalmente, fue primero que todo la recepción de documentos y guía de despacho. Los camioneros llegaban a la oficina, ellos reentregaban la documentación, la guía de despacho, el packing list, eh, el documento de SAC, etcétera, y estos eran entregados por los clientes principalmente, como por ejemplo San Francisco Lo Garcés, Greenvik, etcétera. Una vez que se tenía esa documentación recepcionada, se buscaba el documento único de salida, la DUS, y esto se procedía a visar, ya que es ingresar todos los datos del documento al sistema de plataforma de la aduana. Este trabajo era el más delicado de todo. Luego esto se revisaba que en la aplicación o en la plataforma de Silogport, que es una plataforma donde todos los actores portuarios tienen acceso, y con esto se da a dar cuenta de que la carga y el camión y los documentos están correctos. Una vez que eso estaba completado, se ingresaban los datos de la carga y las condiciones que se tiene que transportar la carga en el terminal, donde al final del proceso se hace un pago de crédito que tiene TPS especialmente con sus clientes. Luego de esto, una vez que se terminaba la visación, esta operación que fue la que más llevé a cabo, se pasaba estos documentos para hacer informes, que es la corroboración y el último filtro de que los documentos que fueron ingresados a las plataformas estuviera correcto.
Y esto era un proceso interno de la agencia, donde así la agencia tiene el respaldo de que los procesos que llevó a cabo, en este caso el operador, o sea, yo, eh, estuvieran correctos y no hubieran fallas. La embarcación de documentos es cuando una vez que llegaba la guía original a la oficina, esta se adjuntaba a otros documentos ya visados y ya revisados, y estos quedaban, y esto se volvía a modificar en la plataforma directa de la agencia de Rossi, y esto se dejaba para que se llegara después a oficina central que estaba en Valparaíso. Bueno, otra de las cosas que tuve que hacer fue la revisión física de camiones. Cuando pedían revisión site, es porque tenían que, la oficina del site más un funcionario, teníamos que revisar que fuera el contenedor, el sello, el número de sello, y que estuviera correspondiente a la documentación de esa carga. Entonces ahí tenía que llamar a los camioneros que se pusieran en el sector de los motoros, que se le llama coloquialmente, y en ese momento yo procedí a colocar el sello de la naviera en la puerta y la puerta derecha del contenedor. Y ahí con eso el camionero tenía que esperar solamente el llamado del terminal para que pudiera bajar. Bueno, dentro de las fortalezas y debilidades que yo pude reconocer en mi proceso y en mis tareas que pude hacer, es primero que dentro de mi fortaleza habían días que había muy poco trabajo, pero había días que había mucho trabajo, donde se tenía que visar muy rápido, teníamos mucha presión de trabajo. Y pude ser capaz de tolerar esa presión de trabajo porque eran muchas guías de despacho y muchos documentos de salida que había que visar. Fui capaz de mantener el control sin equivocarme en ningún documento. El trabajo en equipo fue bastante importante, ya que si había alguna duda o había algún error, tanto con los supervisores como el otro sector que es de informes, uno podía comunicarse y ir resolviendo los problemas que se iban dando al momento. Entonces el trabajo de equipo fue un punto bastante vital dentro de mi desarrollo. Bueno, y otras fortalezas que siempre he tenido son la puntualidad y la responsabilidad. Siempre llegué antes de la hora y siempre completé los trabajos de manera eficiente, sin saltarme ningún paso, siempre eh, llevando a cabo la tarea de manera muy objetiva y de manera muy rápida. Dentro de de las debilidades fue la ignorancia de los procesos documentales. Aquí voy con esto. Em, la agencia, ver toda la parte documental de la exportación de una carga fue un mundo totalmente nuevo para mí. Por lo que los primeros 2 días, 3 días, estuve preguntando mucho. Por eso ahí viene la segunda debilidad que fue mi curiosidad, porque me empecé a interesar tanto como en el mundo de la documentación, por decirlo de alguna manera, que eso, al menos en un momento especial, me llevó a cabo que a uno de mis supervisores le molestó un poco que preguntara tanto. De todas maneras, el desarrollo de esa conversación que tuve con el supervisor fue bastante buena porque a pesar de que me dijo, Felipe, me dijo, estáis preguntando mucho, ¿no creí? Y yo le digo, ¿sabe qué, don Marcelo? La verdad es que me interesa mucho aprender. Entonces, por eso me gustaría aprender más, o sea, tengo la motivación de aprender más. Me dice, ya, Felipe, dale, no hay problema. Si cualquier cosita igual te voy a consultar a medida de lo que yo vaya pudiendo, porque igual tengo mucho trabajo. Y yo le dije, muchas gracias, don Marcelo, le dije yo. Entonces, por eso esa curiosidad fue un poco tal vez invasiva, y, pero se pudo llegar a un buen acuerdo con el supervisor con el que tuve como ese percance. Bueno, dentro de los comentarios finales para terminar esta presentación es que mi motivación es que me quiero dedicar en el mundo marítimo y aprender esto lleva a la importancia. Aprender esto me llevó a entender, me llevó como a saber que el mundo marítimo dentro del mercado de exportación e importación es muy importante, muy delicado, por lo tanto aprendí mucho, aprendí mucho. Y como conclusión, las agencias de aduanas son, son unas empresas con un trabajo bastante delicado que
y que es muy fundamental dentro del proceso de exportación, que es en el caso en el que yo estuve trabajando. Y eso, muchas gracias, espero que haya sido informativo y espero tener un feedback al fin. Muchas gracias.